Día 194. En esta jornada escucharemos el segundo libro de las Crónicas, del capítulo 29, versículo 1, al capítulo 30, versículo 27. Continuamos con el libro de los Proverbios, del capítulo 11, de los versículos 1 al 11. Y concluimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 15, de los versículos 12 al 21. Le pido al Señor que ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del segundo libro de las Crónicas. Ezequías subió al trono a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abiyá y era hija de Zacarías. Obró con rectitud a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre David. El primer año de su reinado, el primer mes, Ezequías abrió las puertas del templo y las restauró. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: «Escúchenme, ahora se purificarán y purificarán el templo del Señor, Dios de sus padres. Luego sacarán fuera del santuario toda inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles, han obrado mal a los ojos del Señor nuestro Dios y le han abandonado. Han apartado su rostro del santuario del Señor y le han vuelto la espalda. Han cerrado las puertas del vestíbulo, han apagado las lámparas, no han ofrecido incienso ni holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por eso, la ira del Señor ha recaído sobre Judá y Jerusalén y les ha hecho objeto de terror, de estupor y de escarnio, como ustedes mismos comprueban con sus ojos. Y así nuestros padres han caído a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres se hallan en cautiverio por la misma razón. Ahora yo he decidido establecer una alianza con el Señor, Dios de Israel, para que se aleje de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, ahora no sean negligentes, porque el Señor los ha elegido para que permanezcan en su presencia, para servirle, para ser ministros y para ofrecer incienso». De inmediato se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de entre los hijos de Kehat, Quis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Yehalelel. De los hijos de Merari, Joach, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joach. De los hijos de Gersón, Simri y Yeiel. De los hijos de Elisafán, Zacarías y Matanías. De los hijos de Asaf, Yehiel y Semeí. De los hijos de Emán, Semaías y Uziel. De los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos y se purificaron. Luego entraron según el mandato del rey y la palabra del Señor para purificar el templo. Los sacerdotes entraron en el interior del templo para purificarlo, sacaron fuera al atrio del templo todas las cosas impuras que encontraron en el santuario, y los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente de Cedrón. El día primero del primer mes comenzaron la purificación. El día octavo llegaron al pórtico del Señor. Durante 8 días estuvieron purificando el templo, y el día 16 del primer mes terminaron. Luego se presentaron donde estaba Ezequías y le dijeron: «Hemos purificado todo el templo, el altar de los holocaustos y todos sus accesorios, la mesa de los panes de la ofrenda y todos sus accesorios. También hemos restaurado y purificado todos los objetos que el rey Ahaz había profanado con su infidelidad durante su reinado, y ya están ante el altar del Señor». A la mañana siguiente, el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los jefes del pueblo y subió al templo del Señor. Trajeron 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para ofrecerlos en sacrificio expiatorio por la casa real, por el santuario y por Judá. El rey ordenó a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor. Degollaron pues las reses de ganado mayor, y los sacerdotes recogieron la sangre y la derramaron sobre el altar. Degollaron los corderos y derramaron la sangre sobre el altar. Finalmente, acercaron los machos cabríos de la expiación ante el rey y la asamblea, y todos les impusieron las manos. Los sacerdotes los degollaron, y como sacrificio por el pecado, esparcieron su sangre sobre el altar para hacer la expiación por todo Israel, pues el rey había ordenado el holocausto y el sacrificio expiatorio por todo Israel. Ezequías colocó a los levitas en el templo con címbalos, arpas y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, pues esta disposición procedía del Señor
por medio de los profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó ofrecer holocaustos sobre el altar, y en el momento de comenzar el holocausto se iniciaron también los cantos del Señor, acompañados de las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea se postró mientras se cantaban los cantos y sonaban las trompetas, así hasta el final del holocausto. Cuando terminó el holocausto, el rey y los que estaban con él se postraron. El rey Ezequías y sus jefes pidieron a los levitas que alabaran al Señor con las letras de David y de Asaf, el vidente. Ellos entonaron alabanzas con júbilo y luego se inclinaron y se postraron en adoración. Entonces Ezequías tomó la palabra y dijo: «Ahora ya están consagrados en honor del Señor. Acérquense, pues, y traigan al templo del Señor sus sacrificios de comunión y de acción de gracias». La asamblea traía sus sacrificios de comunión y de acción de gracias, y los de ánimo más generoso ofrecían holocaustos. El número de los holocaustos que la asamblea ofreció fue de 70 becerros, 100 reses de ganado mayor y 200 reses de ganado menor, todo para los holocaustos del Señor. Se presentaron también como ofrendas 600 reses de ganado mayor y 3000 reses de ganado menor. Los sacerdotes eran demasiado pocos y no podían preparar las víctimas de los holocaustos. Por eso sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que se terminó la tarea y hasta que se purificaron los demás sacerdotes. De hecho, los levitas habían sido más diligentes para purificarse que los sacerdotes. Hubo también un holocausto muy copioso de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones que acompañaban al holocausto. De esta forma, se restableció el culto en el templo. Ezequías y todo el pueblo se regocijaron al ver que Dios había predispuesto al pueblo, porque todo se había hecho con rapidez. Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y escribió a las tribus de Efraín y Manasés para que vinieran al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua en honor del Señor, Dios de Israel. El rey, sus jefes y las asambleas decidieron en consejo celebrar la Pascua en el segundo mes, al no haber podido celebrarla a su tiempo, porque los sacerdotes no se habían purificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. La propuesta le pareció bien al rey y a toda la asamblea. Determinaron dar un bando por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que todos vinieran a celebrar en Jerusalén la Pascua en honor del Señor, Dios de Israel, pues hacía tiempo que no la celebraban como estaba prescrito. Los mensajeros salieron con las cartas del rey y de sus jefes por todo Israel y Judá, y siguiendo el mandato del rey proclamaban: «Israelitas, vuelvan al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él volverá a ustedes, que son el resto que ha congregado escapar del poder asirio. No sean como sus padres y como sus hermanos. Ellos se rebelaron contra el Señor Dios de sus padres, y Él les ha llevado a la desolación que ustedes pueden ver. Ahora, no sean de dura cerviz, como sus padres. Acojan al Señor, vengan al santuario que ha consagrado para siempre, sirvan al Señor su Dios, y se alejará de ustedes el ardor de su ira. Además, si se convierten al Señor, sus hermanos y sus hijos encontrarán compasión en quienes los deportaron y podrán volver a este país, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no les volverá el rostro si ustedes se convierten a Él». Los mensajeros recorrieron de ciudad en ciudad los territorios de Efraín y Manasés hasta el de Zabulón, pero la gente se reía de ellos y les hacía burla. Sin embargo, algunos de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También en Judá se notó la mano de Dios, que les infundió una voluntad unánime para seguir el mandato del rey y de sus jefes, según la palabra del Señor. Así se reunió en Jerusalén una gran muchedumbre para celebrar la fiesta de los ácimos en el segundo mes. Era una asamblea muy numerosa. Enseguida fueron a derribar los altares que había en Jerusalén y todos los altares donde se quemaba incienso, y los arrojaron al torrente Cedrón. Luego, el día 14 del mes segundo, inmolaron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, llenos de compasión, se purificaron para poder presentar holocaustos en el templo. Ocuparon sus puestos según las normas de la ley de Moisés, hombre de Dios.
Los sacerdotes hacían la aspersión con la sangre que recibían de manos de los levitas. Como muchos de la asamblea no se habían purificado, los levitas se ocupaban de inmolar las víctimas pascuales de los que no tenían la pureza exigida para consagrarlas al Señor. En realidad, muchos del pueblo que venían de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón no estaban purificados, pues habían comido la Pascua sin hacer lo que estaba prescrito. Ezequías intercedió por ellos diciendo: que el Señor, que es bueno, perdone a todo el que tenga el corazón dispuesto a buscar a Dios, el Señor Dios de sus padres, aunque no tenga la pureza requerida para el santuario. El Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ázimos durante 7 días con alegría grande, y los sacerdotes y levitas alabaron día tras día al Señor con los instrumentos que sonaban en su honor. Ezequías habló a los levitas que habían demostrado mayor conocimiento del Señor. Durante 7 días participaron en el banquete solemne, ofrecieron sacrificios de comunión y alabaron al Señor Dios de sus padres. Toda la asamblea decidió en consejo prolongar la fiesta 7 días más, y así lo hicieron con gran alegría. Ezequías había entregado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y los jefes otros 1000 novillos y 10,000 ovejas. Los sacerdotes se habían purificado en gran número. Toda la asamblea de Judá estaba contenta con la fiesta, así como los sacerdotes, los levitas, los grupos venidos de Israel, los refugiados de Israel y los habitantes de Judá. Había una alegría tan grande en Jerusalén como no se había visto en la ciudad desde el tiempo de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los sacerdotes y los levitas se levantaron y bendijeron al pueblo. Su voz fue escuchada y su plegaria llegó hasta lo más alto, hasta la santa morada de Dios en los cielos. Del libro de los Proverbios, capítulo 11, de los versículos 1 al 11. El Señor abomina la balanza fraudulenta y le complace la pesa exacta. Entra la soberbia y viene la infamia, pero a los humildes la sabiduría. La integridad guía a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traidores. De nada servirá la riqueza el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia de los íntegros hace recto su camino, pero el malvado caerá por su maldad. La justicia librará a los rectos, pero a los traidores quedarán atrapados en su codicia. La esperanza del malvado se desvanece con la muerte, y la expectación de los maliciosos perece. El justo se libra de la angustia que recaerá sobre el malvado. El corrupto hace daño a su prójimo con la boca, pero los justos se salvan por su saber. La ciudad se alegra con el botín de los justos y canta de júbilo con la ruina de los malvados. La ciudad prospera con la bendición de los rectos, se arruina con la boca de los malvados. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 12 y siguientes. Toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó: Hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo desde el principio Dios se dignó elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito: Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que busquen al Señor los demás hombres, todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde la eternidad. Por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre, porque desde generaciones antiguas Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican en las sinagogas cuando le leen todos los sábados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 194. El libro de los Proverbios insiste en que la justicia librará de la muerte. Como cristianos, podemos ver cómo esta afirmación es verdadera de manera eterna. Justo acto de redención de Jesús nos libra de la muerte. El rey Ezequías entiende la gravedad de las consecuencias del pecado
y así se determina establecer a la nación en un nuevo curso. Ahora yo he decidido establecer una alianza con el Señor Dios de Israel para que se aleje de nosotros el ardor de su ira. Él presiona con todo su capital político para restaurar el culto del templo, para volver a santificar a los sacerdotes y levitas, para purificar el altar, para reorganizar los músicos del templo y llevar a toda la nación a observar la Pascua. Los esfuerzos de Ezequías traen más alegría a Jerusalén que desde los días de Salomón. Su trabajo demuestra el proverbio de que la ciudad se alegra con el bien de los justos. Su pleno compromiso con el Señor establece un gran ejemplo para que lo sigamos. Qué buen trabajo, qué acto justo puedes hacer hoy para dar vida a otro.